¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Como siempre, un placer compartir este tiempo con ustedes. ¿Ya? Hoy día vamos a repasar, ¿no?, nuestra hermosa filosofía. A ver, tenemos algunos aspectos que hay que recordar, que tenemos presente, ¿ya? Vamos a empezar con el resumen, el repaso de lo que es introducción a la filosofía. Hay que acordarnos. La introducción a la filosofía, ¿no? En la introducción a la filosofía, o también se le conoce como los aspectos propedéuticos de la filosofía, tenemos que saber la etimología, ¿no? La etimología de la palabra filosofía viene de dos voces. Una que es filo, que significa amor, y la otra que es sofos, que significa sabiduría. Entonces, etimológicamente, la filosofía viene a ser el amor a la sabiduría, ¿verdad? Y ahí está el gusto del famosísimo Pitágoras, ¿no? ¿Te acordarás tú que Pitágoras fue el primero en utilizar el término filosofía como amor a la sabiduría? ¿No es cierto? Se le atribuye al gran filósofo matemático griego de la antigüedad, Pitágoras, el haber acuñado, el haber utilizado por primera vez el término filosofía como amor a la sabiduría. Y está la famosa anécdota que nos la cuenta el filósofo e historiador Cicerón, ¿no? En su obra Cuestiones Tusculanas, ¿se acuerdan? En donde el tirano Leonte o León se admira de la actividad de los filósofos y le pregunta a Pitágoras, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Y Pitágoras le dice, bueno, la vida es como los Juegos Olímpicos, ¿no? En los Juegos, pues hay quienes van a los Juegos porque quieren dinero, otros quieren gloria, ¿no? Reconocimiento, pero hay aquellos que van a los Juegos Olímpicos porque simplemente buscan contemplar el espectáculo, ¿no? Eso somos nosotros, le dicen, ¿no? Los filósofos. Porque lo que hacemos lo hacemos no por plata, no por gloria, lo hacemos por amor a la sabiduría. Por eso Pitágoras va a ser el primero en llamarse a sí mismo filósofo, ¿no? En decir de que él es un amante del saber, un amante de la sabiduría, dice, ¿no? Nosotros somos los que lo que hacemos, lo hacemos por amor a la sabiduría, ¿no? Eso somos nosotros, lo que hacemos, lo hacemos por amor a la sabiduría, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el primero en utilizar el término filosofía como amor a la sabiduría fue Pitágoras. El primero en llamarse filósofo fue Pitágoras, ¿ya? Ahora, recordemos, ¿la filosofía de qué se origina? Se origina del asombro o admiración que siente el hombre por lo que lo rodea. El hombre se asombra, se admira de todo lo que lo rodea, se asombra del mar, de las plantas, del sol, de la lluvia, de todo lo que lo rodea. Entonces, muy naturalmente se hace la pregunta, ¿quién creó el mundo? Mundo etimológicamente es cosmos y de ahí viene la cosmogonía. Y el hombre, al tratar de darse una respuesta a esta pregunta de quién creó el mundo, se responde quizás un Dios. Dios etimológicamente es teo y de ahí viene la teogonía. La cosmogonía y la teogonía van a ser las raíces más antiguas de la filosofía, ¿ya? La cosmogonía y la teogonía van a ser las raíces más antiguas de la filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, no te vayas a olvidar que el origen de la filosofía está en el asombro o admiración que siente el hombre por lo que lo rodea, que las raíces más antiguas de la filosofía son la cosmogonía y la teogonía. También te han preguntado, ¿quiénes aseguraron de que el origen de la filosofía está en el asombro o admiración? Fueron Platón y Aristóteles, dos monstruos de la filosofía antigua, ¿no? Platón lo menciona en su obra El Teeteto y Aristóteles en su obra La Metafísica, ¿ya? Ahora, te han preguntado, ¿cuál es la primera explicación que encontró el hombre para el origen de todas las cosas? Fue el mito. Esa fue la primera forma que encontró el hombre para explicarse cómo es que surgieron las cosas, el mito. Ahora,
Se considera que los primeros filósofos son aquellos que dejaron de explicar el origen de las cosas en dioses y más bien se pusieron a hacer un tratado, un estudio, una explicación acerca del origen de las cosas. O sea, pasaron del mito al logos. ¿Quién hizo ese paso del mito al logos? Tales de Mileto. Tales de Mileto hace el paso del mito al logos y se considera que con este acontecimiento empieza la filosofía como un saber racional. En el siglo VI antes de Cristo, en el puerto de Mileto, en las Islas Jónicas, país actual de Turquía. Profesor, yo he leído, yo he escuchado de que la filosofía surgió en el antiguo imperio griego, en Grecia surgió, claro. Este puerto de Mileto antiguamente pertenecía a Grecia, pero actualmente es Turquía, ¿ya? Ahí apareció Tales de Mileto, ahí apareció la filosofía como un saber racional. Es por eso que el mismísimo Aristóteles considera a Tales de Mileto el primer filósofo, por hacer el paso del mito al logos, ¿ya? Bien, Eh, ahí está lo de Pitágoras, lo que ya te había contado, ¿no? No te vayas a olvidar que el texto más antiguo que se conserva con la palabra filosofía se titula Tratado de Medicina Antigua, que es una obra que se escribió en la Edad Media y que es anónimo, ¿ya? Pero este es el texto más antiguo que se conserva con el término, con la palabra filosofía, Tratado de Medicina Antigua, ¿ya? No te vayas a olvidar. Las definiciones, ya habíamos dicho de que hay 13 definiciones, ¿no? Que ya te las he mandado también en tu material, ahí obsérvalo, te he mandado yo todo el material de filosofía. No te olvides que para Aristóteles, porque tenemos que saber la definición de Aristóteles, para Aristóteles la filosofía es una ciencia universal, difícil, rigurosa, didáctica, perfectible, principal y divina. Además, no te vayas a olvidar, decía Aristóteles, que la filosofía es un saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. Así te ha venido en el examen. La siguiente definición, saber especial de los primeros principios y de las primeras causas, es la definición que da Aristóteles. Hasta la definición de Cicerón, Séneca, San Agustín, Santo Tomás, la definición de Descartes, el francés famoso, y la de Emmanuel Kant, ¿no? Para Emmanuel Kant la filosofía siempre tenía que estar orientada a determinar cuál es el alcance del conocimiento humano, hasta el hombre, hasta dónde el hombre es capaz de poder conocer. Por eso que Kant decía que la filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por el alcance del conocimiento humano. Friedrich Hegel, ¿no? Un idealista, famoso idealista, que para él la filosofía es la ciencia de lo absoluto, es la que abarca absolutamente todo. Es más, es el camino a la sabiduría. Así lo consideraba Hegel, decía que la filosofía es el camino de la experiencia y de la conciencia, es decir, el camino hacia el saber. La filosofía es el saber efectivo de todo cuanto existe, o sea, la filosofía está en todo. Todo el conocimiento surgió de la filosofía. La ciencia de lo absoluto, decía Friedrich Hegel. Y la famosa definición de Carlos Marx, ¿no? Que decía que los filósofos hasta ahora solamente han interpretado el mundo, de lo que se trata de transformarlo, llevar las ideas a la praxis, a la actividad práctica. Ya basta de solamente pensar, 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 ¿no? Ahora hay que llevar la filosofía, las ideas a la praxis, a la actividad práctica, ¿no? La filosofía es una actividad, ¿no? No solamente es una teoría, decía, ¿no? Hay que utilizar la filosofía para la transformación del mundo, ¿no? Para hacer la revolución, decía el famoso Carlos Marx. Y terminamos con la definición de Sócrates, ¿no? Este repaso por las definiciones. Sócrates decía que la filosofía debería estar orientada a decirle al hombre cómo es que debe de actuar, ¿no? Cómo se debe de conducir. La filosofía debe servir como una orientación moral, como la norma que te debe indicar qué es lo que debes de hacer, ¿no? Acuérdate que Sócrates es el monstruo de la ética, pues, ¿no? Es el iniciador del eudemonismo, que es la primera doctrina ética que existe, ¿no?
Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe de hacer y como norma para su conducta. ¿Ya? Ahí está la definición socrática. Sigamos. Ya hemos hablado del origen de la filosofía, ¿no? Está en el asombro o admiración, esto ya te lo he contado, ¿no? Y que la primera forma que encontró el hombre para explicarse la realidad estuvo en el relato mítico, ¿no? En el mito. Todas las culturas de la antigüedad, todas, sin excepción, han empleado el mito para explicarse cómo es que surgieron las cosas, ¿no? Todas lo han hecho. Lo han hecho pues los egipcios, los griegos, los mesopotamios, los incas, los mayas, los preincas. Por ejemplo, también tenemos mitología incaica, ¿no? El famoso mito de Pachamama y Pachacama, ¿no? Eh, Pachamama era una diosa joven y hermosa, según nuestra mitología incaica, y elige dentro de los pretendientes que ella tenía para esposarse, para casarse, a Pachacama, ¿no? Pero Pachamama también era pretendida por Huacón. Huacón era el dios del fuego y del mal. Y su hermano Pachacama, que era el dios de los cielos. Eran dioses muy poderosos. Y bueno, pues Pachamama decide, decide por Pachacama, y esto origina la envidia, la piconería de su hermano Huacón, ¿no? Y causa enfrentamientos entre Huacón y Pachacamac, ¿no? Y bueno, pues los incas explicaban que cada vez que estos dioses fuertes, poderosos, se peleaban por el amor de Pachamama, ocasionaban pues grandes desastres acá en la tierra, ¿no? Porque ellos vivían en el Hanan Pacha, ¿no? El Hanan Pacha era el lugar donde habitaban los dioses incaicos, ¿no? Así como los dioses griegos habitaban en el Olimpo, ¿no? Eran los dioses del Olimpo. Los dioses incaicos habitaban en el Hanampacha, ¿no? El mundo superior, ¿no? Ahí estaban los dioses y los astros, las estrellas, el sol. Todo eso. Bueno, entonces, pero a ciencia cierta, lo que buscaban las culturas eran explicar, ¿no? A través del mito cómo es que ocurrían la realidad, ¿no? Por ejemplo, los incas decían que cada vez que Pachacama y Huacón se peleaban, ocurrían grandes desastres, ¿no? Por eso lo accidentado de nuestra geografía, ¿no? Por eso grandes fenómenos que han ocurrido acá, los grandes sismos, decían, están peleando. Mira, ¿por qué esto es así? Es por la bronca que tuvieron, ¿no? Y lanzaron su destello, ¿no? De su poder. Bueno, pero la mitología ha tratado de explicar cómo es que surgieron las cosas, ¿no? En todos lados, en todas las culturas, el mito ha tratado de hacer eso, ¿no? Una explicación de cómo es que surgieron las cosas. Eh, no te olvides, ya te había dicho de que Platón, ¿no? Lo había dicho en el Teeteto acerca de se había referido en el Teeteto acerca del origen de la filosofía, ¿no? Ahí está lo que dice Platón: la pasión por la admiración es propia del filósofo. Aristóteles, en su obra La Metafísica, dijo: el asombro empujó a los primeros pensadores a las especulaciones filosóficas, ¿no? No te olvides que la actitud filosófica tiene como características de que es totalizadora, de que es analítica e interpretativa, de que es crítica, innovadora e inventiva, y que busca alternativas de solución a los problemas. Aparte, no te vayas a olvidar de que es racional, porque es su principal instrumento de la razón, de que es reflexiva, ¿no? Porque siempre utiliza la meditación, de que es trascendente porque va más allá de la propia filosofía, de que es metódica porque emplea métodos, de que es sistemática porque ordena y jerarquiza sus conocimientos, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso. Y que no te vayas a olvidar de que el principal instrumento de la filosofía es la razón. La filosofía principalmente es racional. La actitud filosófica puede dividirse, acuérdate, en actitud humana, que a su vez puede ser actitud pragmática, que es la que busca la utilidad de las cosas; la actitud estética, que ve las cosas por la belleza, que goza con la presencia de las cosas; la actitud religiosa, que ve las cosas como determinadas por un ser divino; la actitud moral, que juzga las cosas como buenas o malas; la actitud filosófica espontánea, que es aquella que se pregunta por el ser de las cosas, y esa la puede hacer cualquiera se puede preguntar el porqué de las cosas;
¿Existirá Dios? ¿Dios habrá creado el mundo? ¿Cómo habrá sido el origen del mundo? Etcétera, ¿no? O sea, esas preguntas se las puede plantear cualquiera. Filosofía espontánea puede hacer cualquiera. Pero filosofía académica no puede hacer cualquiera. La filosofía académica requiere de una instrucción previa, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, bueno, vamos a hablar acerca del vitalismo de Friedrich Nietzsche, ¿no? Acerca de su teoría del superhombre. Bien, a ver, quiero escuchar sus puntos de vista. Para que tú vayas a opinar y vayas a desarrollar esta temática, tú tienes que haber leído a Nietzsche, tienes que haber sido instruido en el caso de Nietzsche, en su teoría del superhombre. Entonces, esa filosofía académica sí no la va a desarrollar cualquiera, ¿no? Entonces, esta sí requiere de una preparación, de una instrucción previa, ¿ya? No nos olvidemos de las disciplinas filosóficas, la ontología que estudia el ser, la epistemología que estudia la ciencia, la lógica que estudia la inferencia, la axiología que estudia los valores, la estética que estudia la belleza y el arte, la ética que estudia principalmente la moral. ¿Sí? También tenemos la antropología filosófica que estudia el problema del hombre. También tenemos la nociología que estudia el conocimiento y la verdad. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, pues con esto hemos terminado este primer repasito. Gran abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.